Gracias por estar con nosotros aquí en tu programa Torre Médica. Estamos en nuestro primer bloque de entrevistas con un invitado muy especial. Él es el doctor Luis García, quien es médico gastroenterólogo y endoscopista. Hola Luis, gracias por acompañarnos. Gracias. Él, bueno, es encargado de la unidad de Digestix y nos va a hablar sobre este interesante tema que es el síndrome de intestino irritable o colitis. Y pues platícanos, Luis, por favor, este término de síndrome de intestino irritable, ¿qué es? Ajá. Sí, muchas gracias, doctora Aney. El intestino irritable, o lo que lo conocen las personas muy comúnmente como colitis nerviosa, que es como que el nombre coloquial, es un trastorno del tracto digestivo, principalmente del colon, el cual es muy común. Aproximadamente 2-3 personas de cada 10 pueden sufrir de esta enfermedad y consiste principalmente en una sensación de distensión, inflamación abdominal, acompañada de molestias como dolor y trastornos al momento de ir al baño. Puede ser estreñimiento o algo de diarrea. Dentro de esto, creo que debe haber un factor multicausal y que obviamente la gente, cuando llegamos a cierta época de nuestra vida, pero creo que hoy hasta los niños empiezan a vivir experiencias emocionales que afectan este aspecto clínico y que descubrimos que el niño está experimentando ese cuadro de dolor o espasmo que experimentamos los adultos, lo empiezan a vivir los niños. Las causas más frecuentes de colitis, ¿cuáles suelen ser cuando son solamente colitis, Luis? Sí, como comenta doctor, es bien común la relación con lo emocional. Este tipo de problemas médicamente se dice que son trastornos del eje intestino-cerebro. O sea, está conectado, tenemos un cerebro en nuestro intestino también, en nuestro tracto digestivo. Entonces, temas como la ansiedad, como el estrés, depresión, pueden ser detonantes o exacerbantes de problemas como la colitis o el intestino irritable. Aparte de estos temas emocionales, también causas pueden ser alteraciones de la microbiota intestinal, el tema de los probióticos que están de moda, que pueden llegar a ayudarnos también aquí. Y también la alimentación es de las cosas también que detonan o que pueden llegar a afectar o causar colitis. Y muchas veces, como vamos a platicar, no necesariamente es porque estamos comiendo de plano cosas muy grasosas, picantes, irritantes. Hay muchos alimentos sanos que pueden causar inflamación en algunas personas. Y bueno, Luis, háblanos de esos alimentos. ¿Cuáles serían los que más están asociados a estos síntomas de intestino irritable? Ajá. Sí, los principales alimentos que se ha visto que pueden causar inflamación son alimentos que se conocen como alimentos altamente fermentables. Ejemplos de ellos son frutas, como por ejemplo la manzana, la pera, el melón. Muchas veces pues, las personas dicen como que la manzana, si está el dicho de que una manzana al día te mantiene lejos del doctor, pero en el tema de la colitis, en ocasiones la manzana puede llegar a ser un detonante. Ciertas verduras como el ajo, la cebolla, el brócoli, la col, lácteos también son de los detonantes. Harinas, todos los productos que vienen de la harina. Leguminosas como el frijol, las lentejas, la soya y por último alimentos procesados muy ricos en azúcar, refresquitos, el tema también de los juguitos enlatados, estos sustitutos de azúcar como el Splenda, entre otros, pueden ser también detonantes de inflamación, de formadores de gases. Sí. Creo que hablar de un síntoma cardinal puede ser una parte pivote, pero hay una serie de síntomas clínicos que el paciente puede manifestar. ¿Cuáles serían los síntomas pivotes en los que podríamos considerar que un paciente tiene un cuadro de colitis y también contemplar que hay pacientes muy refractarios a los cuadros de colitis aún a pesar del tratamiento? Creo que lo vivimos en la práctica clínica en todos los sentidos. Digo, el segmento al que tu servidor se dirige se queja mucho porque mucho de lo que les damos médicamente favorece a veces tener cuadros de colitis y aún a pesar del tratamiento el paciente sigue refiriendo síntomas, Luis. Sí, los síntomas principales que pueden presentar, el más común es distensión, abombamiento del abdomen. Llegan las personas diciéndonos que sienten que tienen, particularmente las mujeres, pancita embarazada, hay inflamación. Puede ser desde el vientre alto, pero generalmente es más, digamos, notorio, más incómodo en el vientre bajo, por el tema del que el colon es el que suele estar más inflamado.
Aparte de eso, dolor es un componente principal, tiene que haber dolor, suele ser como cólico, aunque en ocasiones pueden ser también piquetes no tan bien definidos, y siempre va de la mano de cambios en la manera que defeca el paciente. Nos dice, yo era una persona que normalmente iba 1 vez, 2 veces al baño, ahora estoy dejando días de hacer, estoy estreñido, o al contrario, ya mis evacuaciones no están formadas, estoy yendo 5 veces al día. Particularmente serían como que los síntomas cardinales y muchas veces son de difícil manejo, como comenta doctor Julio. La producción de aires es uno de los temas frecuentes y creo que hasta nuestros bebés lo experimentamos, ¿no? Obviamente el cambio de leches y cosas por el estilo, pero veo que un comportamiento muy asociado, y los lácteos son uno de los reyes de la condición por la producción. Esa parte donde hablaste sobre el fenómeno uso de lactobacilos se ha vuelto en un común denominador social y lo ve la gente. ¿Crees que han hecho uso y abuso de este tipo de suplementos? Sí, ahorita están muy de moda los probióticos y muchas veces pues realmente no son probióticos que vayan a servir porque hay múltiples cepas en cuanto al tipo de cepa, el número de billones, y las personas muchas veces creen que por estar tomando un probiótico van a mejorar, pero hay cepas enfocadas a cada cosa. Hay cepas que nos pueden ayudar para el intestino, hay cepas que nos pueden ayudar para el estómago o para otros trastornos fuera del tracto digestivo, y muchas veces pues es esa prescripción no médica o automedicación y están tomando y gastando también en probióticos que realmente pues acaba siendo un efecto placebo o ni eso, realmente no están usando la cepa. Y no se tienen que tomar también por tiempos de por vida, como muchas personas lo creen, que es todo el tiempo estarse suplementando con probióticos. Sí hay que usarlas nada más por un tiempo definido y una cepa también definida para el problema. Sí. Luis, yo creo que muchas veces las personas normalizamos vivir con colitis, o sea, nos automedicamos, decimos, ay, es que estoy muy estresada y pues por eso me siento así, y aprendemos a vivir con colitis, pero ¿cuál sería ese síntoma pivote que nos puede dar una detonante para llegar a acudir a consulta médica? En cuanto a un tema de alarma, por así decirlo, sí. Yo creo, principalmente hablando de temas de alarma, decir, esto ya no es normal, no es una simple colitis, sangre en las evacuaciones, sangrado principalmente que sea muy recurrente. Si vemos sangre que ya no es roja fresca como la típica del hemorroide, que ya sea un sangrado oscuro, un sangrado con coágulos muy frecuente. Si tenemos más de 45 años, existe más posibilidad también de que ya haya condiciones premalignas o una condición maligna. Si tuvimos algún familiar muy cercano con cáncer de colon, si tenemos anemia, o estamos experimentando ya molestias muy frecuentes que ya no están mejorando con los cambios de alimentación, con los medicamentos que antes nos ayudaban, esos serían los foquitos rojos que probablemente nos dicen que ya no tenemos que estar viviendo con esa colitis y acudir a atención médica. El estudio clínico, obviamente la evaluación y el interrogatorio, yo creo que es la parte esencial de un paciente con un cuadro de síndrome de intestino irritable y que la gente conoce como colitis, pero va de la mano además de una exploración, y yo creo que el médico que no ve y no toca se equivoca, Luis. Tocar un abdomen abombado, abultado, con ruidos peristálticos aumentados, con algo distinto en la palpación que no sea una masa tumoral, y obliga a hacer algún estudio diferente. Sí, o sea, si bien el diagnóstico como tal de la colitis en inicio es un diagnóstico clínico basado en síntomas, si no está habiendo una mejoría de las molestias o si notamos algo, como comenta en la exploración, que no sea lo básico, es cuando tenemos que empezar a valorar estudios tan básicos que nos pueden llegar a ayudar, como una biometría hemática para buscar que no tenga anemia el paciente, estudios de popó que nos pueden decir si hay algún tema infeccioso que esté empeorando o haciendo que no mejore el paciente, un estudio de popó que se llama calprotectina también, que nos ayuda a valorar inflamación. Aparte de eso, pues también estudios endoscópicos, la colonoscopía, que ese pues es un estudio también muy importante, es como que
el rey de los estudios para valorar el colon como tal. Sí. Luis, por favor, perdón que te interrumpa, quédate con nosotros. Vamos en el siguiente bloque a profundizar más sobre este diagnóstico de colonoscopía y el tratamiento, ¿te parece? Sí, gracias. Continuamos, Vamos Rodrigo. a Piensa Saludable y regresamos.